Para la filosofía de la ciencia, la epistemología, las investigaciones se limitan en dos posturas, que pueden ser idealismo o materialismo. Idealismo y materialismo son dos corrientes filosóficas distintas entre sí, que se contraponen. El idealismo centrado en las ideas, en lo abstracto, lo subjetivo. La mente determina la realidad. Y el materialismo en lo tangible, lo objetivo. La materia determina lo cognoscible de la realidad. Las teorías psicológicas utilizan para el estudio de los fenómenos psicológicos estos dos tipos de corrientes, por lo que tenemos teorías psicológicas de orientación idealista y otras de orientación materialista. Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. Estructuralismo. Principal exponente Edward Titchener. Filosofía base, voluntarismo. Supuestos teóricos. Estudia los procesos mentales por medio de la introspección. La conciencia era la suma total de las experiencias de una persona, representada por las sensaciones. Aspectos metodológicos. Método de investigación por introspección. Voluntarios capacitados aprendían a observar, analizar y describir sus propias sensaciones, imágenes mentales y reacciones emocionales. Psicología de la Gestalt. Principales exponentes: Max Wertheimer, Gustav Köhler, Kurt Kafka. Filosofía base, voluntarismo. Supuestos teóricos, se le debe a los principios de organización perceptiva que empleamos para interpretar la información captada por nuestros sentidos. Aspectos metodológicos. Fenomenología experimental. Método, leyes creadas por la teoría de la Gestalt que rigen nuestra percepción. Psicoanálisis. Principales exponentes: Sigmund Freud. Filosofía base, irracionalismo. Supuestos teóricos. Su propósito es fortalecer lo consciente. Lo inconsciente arroja todo lo relacionado con lo prohibido socialmente. Tópico 1. Consciente, preconsciente, inconsciente. Tópico 2. Yo, superyo y el ello. Aspectos metodológicos. En su inicio utilizó el método de estudio de la hipnosis y luego el de asociación libre, la interpretación de los sueños, los lapsus de la vida cotidiana y el chiste. Se centra a profundidad a los casos particulares. Humanismo. Principales exponentes: Abraham Maslow y Carl Rogers. Filosofía base, corriente filosófica del existencialismo. Supuesto teórico, psicología existencial, busca encontrar el sentido a la vida, dando importancia a las capacidades y potencialidades en el aquí y ahora. Aspecto metodológico, fenomenología. Cognitivismo. Principales exponentes: Jean Piaget, Vygotsky, Chomsky, Newell. Supuestos teóricos. Psicología cognitiva. Los procesos mentales reciben información del entorno y lo utilizan para adquirir conocimiento, resolver problemas, tomar decisiones y llevar a cabo diversas tareas cognitivas. Aspectos metodológicos. Holística. Se enfoca en toda actividad humana. La psicología cognitiva es intencionista, ya que toda actividad humana posee un propósito y es de carácter planificado. Histórico-cultural. Principales exponentes: Vygotsky, Luria, Leontiev. Filosofía base, postura materialista dialéctica, comprometida con la filosofía y visión política del marxismo-leninista. Supuestos teóricos. El lenguaje como instrumento principal de la transformación de las funciones psicológicas interpersonales e intramentales, desarrollando pensamientos, conciencia y otras funciones psíquicas superiores propias del ser humano. Aspectos metodológicos. Constructivismo, con 10 principios. Histórico-genético. Principales exponentes: Piaget. Supuestos teóricos: origen del desarrollo del pensamiento, es interacción entre sujeto y objeto, ser humano biológicamente adaptativo, con sus propias observaciones y experiencias, adapta su forma de pensar y actuar para incluir nuevas ideas. Aspectos metodológicos. La base teórica y metodológica de su trabajo se encuentra precisamente en el área biológico de la genética, es decir, tiene importancia evolutiva y afirma que es a través de la interacción entre el sujeto y el objeto que se desarrolla el pensamiento.
Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación materialista. El fundamento del funcionalismo es explicar cómo funciona el comportamiento de cada ser para adaptarse a las exigencias del cambio continuo. Argumenta que los procesos psíquicos son útiles a un organismo vivo en la tarea de adaptarse a su ambiente. La utilidad biológica de la conciencia es hacer al hombre un organismo mejor adaptado. Los hábitos, la conciencia, las emociones, el aprendizaje por asociación, la voluntad, entre otros, son instrumentos para la adaptación. Utilizó principalmente el método experimental. El condicionamiento clásico se fundamenta en la idea de que la conducta observable es la base principal del estudio científico del comportamiento humano. Analiza el comportamiento humano desde los estímulos y respuestas que integran el ambiente que rodea al individuo. Señala que hay dos tipos de reflejos, los incondicionados, que son las conductas innatas, y condicionados, que son conductas aprendidas. Hace énfasis en la predicción y control del comportamiento sin considerar los procesos psíquicos. Utiliza el método empírico analítico, los estudios experimentales de laboratorio y los estudios fisiológicos. Conductismo operante. Su fundamento está basado en el estudio del comportamiento observable para comprender y predecir la conducta. Se enfoca en un método de aprendizaje que se da por la asociación de un comportamiento y sus consecuencias, las cuales afectan la probabilidad de que el comportamiento vuelva a ocurrir. Las respuestas son acciones voluntarias del individuo. Si un comportamiento es reforzado de manera positiva o negativa, incrementará. Si un comportamiento se ignora o castiga, disminuye o se extingue. Utiliza el método de experimentación controlada. Objeto de estudio de las teorías psicológicas. El objeto de estudio del estructuralismo es la estructura de la mente y la conciencia desde la metodología de la introspección, la conformación de los procesos mentales representados principalmente por las sensaciones. El objeto de estudio del funcionalismo es la función del comportamiento en la adaptación y sobrevivencia. El funcionalismo en la vida cotidiana representa la forma que una persona tiene para adaptarse al entorno en el que vive, siendo este su realidad. El objeto de estudio de la Gestalt es la percepción y la forma en que las personas organizan la información que reciben del entorno a través de la metodología experimental. La Gestalt se basa en la idea de que la mente humana tiende a percibir el entorno de forma global en lugar de analizarlo en partes separadas. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente y la influencia de los impulsos sexuales en el comportamiento humano. El objeto de estudio del humanismo es el ser humano como individuo con potencial para autorrealizarse, crecer y aceptarse tal como es. Se enfoca en la importancia del libre albedrío, la responsabilidad personal y la búsqueda del sentido de la existencia. El objeto de estudio del conductismo clásico es la conducta o comportamiento humano desde los estímulos y respuestas que integran el ambiente que rodea al individuo. El objeto de estudio del cognoscitivismo son los procesos mentales internos como la percepción, la memoria y el pensamiento, cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. El objeto de estudio de la teoría histórico-cultural es la conciencia social, la cual se desarrolla con las relaciones sociales, culturales e históricas con ayuda de otros. El objeto de estudio de la teoría histórico-genética son los procesos cognitivos a través de estadios del desarrollo intelectual. El objeto de estudio del conductismo operante es la conducta observable a través de la influencia que ejercen las consecuencias que siguen a una acción.